Listo. Bueno, entonces, para los que no me conocen, soy Andrés Díaz Posada, residente de segundo año de Medicina Interna de la UNAP. Darle las gracias al grupo de interés en Medicina Interna por la invitación. Y pues, en cuanto a conflictos de intereses de esta charla, pues ninguno. Entonces, pues primero quisiera a ver si en el chat algunos se pueden comunicar a ver de si creen que esto es un mito o una realidad. No importa que esté mal, aquí no, nadie, lo que les explico, nadie es experto, vamos a ver que hay controversias, entonces sí quisiera saber de pronto un poco qué piensan ustedes sobre la nefropatía asociada al contraste. ¿Es un mito o una realidad? Va ganando como realidad, ¿no? Interesante, muy interesante. Solo como dos boticos ahí. Bueno, está bien. Vamos a ponerle un poquito más de suspenso a esto. Entonces, a ver, un segundo. Pongámosle un poquito ahí de suspenso. Mientras que leo. Bueno, definitivamente, pues ganó realidad, ¿no? Entonces, a través del seminario, pues vamos a ver si estamos en lo correcto o qué mensaje nos podemos llevar a la casa, ¿listo? Entonces, pues a manera de introducción, saber que la nefropatía asociada al contraste primero ha cambiado mucho su definición. Hay muchos autores, muchas guías y sociedades que han tratado de definirla, pero pues es una entidad que más que todo, pues obviamente debe estar relacionado a un contraste, es un efecto adverso del contraste que se presenta por lo general entre las 24 a 72 horas después de la administración del mismo y pues se va a retener, es por lo generalmente autolimitada, por lo general el séptimo, décimo día posterior de la administración va a resolver. Entonces, digamos que si uno analiza el porcentaje de pacientes que requieren diálisis, puede alcanzar una tasa de mortalidad inclusive superior al 30, ¿sí? Si uno la busca en los reportes de pronto de años en 1950. Pero todo esto ha cambiado. Se sabe que, digamos, de todos los casos, casi el 10% de todas las lesiones renal agudas adquiridas en el hospital, esta ocupa la tercera posición. De pronto le gana un poquito la hipotensión y la administración de medicamentos nefrotóxicos, pero es una entidad bastante frecuente según los reportes de casos. Los factores de riesgo para esta entidad, entre otros, son la cantidad y tipo de contraste, trastorno de una función renal preexistente, enfermedad renal crónica. Vamos a ver que los estadios avanzados posiblemente son los que confieren un mayor riesgo, la edad avanzada, la coexistencia de enfermedades como la nefropatía diabética, la falla cardíaca o la anemia. Entonces empezamos un poquito de historia y saber que en 1950 fue cuando empezaron a describir esta asociación con contrastes de primera generación, así lo podemos clasificar algunos de ellos, que tienen una osmolaridad alta y su uso era limitado a la radiología extravascular como la cistografía. Acá fue donde empezaron a ver que se inyectaban contraste al riñón para ver la vía urinaria, presentaban una lesión renal aguda. En 1980 ya con contrastes de segunda generación ya empezaron a aparecer contrastes con baja osmolaridad y sin embargo se supone que es de 2 a 3 veces más alto que la osmolaridad del plasma. También genera un poco de lesión eh, renal aguda y en la actualidad el 90% de los contrastes que tenemos hoy en día son niveles mucho más bajos de osmolaridad o por lo menos equivalente eh, a la osmolaridad plasmática. Entonces, digamos, esto ha disminuido aún más las complicaciones asociadas a la misma. Entonces, eh, las definiciones han cambiado, como les explicaba Meran, que es un nefrólogo muy importante y que tiene su score y todo, él, digamos, la define como un aumento de más de 0,5 o más del 25% de la basal del paciente a las 48 horas y más o menos, digamos, hay otras posturas que es más del 50%, ¿sí? Según los criterios de Rifle. Y
Pues también Cadigo dice que más del 100% asociado a oliguria, que es menos de 0.5 cc kilo hora en más de 12 horas. Para llevar a casa, digamos que la definición más aceptada es que sea un incremento de 0.5 o del 25% de la creatinina sérica que se presente en los primeros 2 días, ya que vamos a ver que esta definición es importante, digamos, tener la temporalidad de la elevación de la creatinina, ya que el hecho de estar en un hospital y yo empezar a hacer una búsqueda de qué pacientes hacen lesión renal aguda, el simplemente hecho de estar de pronto en un shock séptico, en una hipovolemia, en una deshidratación, puede, digamos, alterarme la nivel de creatinina al primer día, al segundo, tercero, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser asociado al contraste. Entonces, digamos que tenemos una temporalidad que es importante para hacer seguimiento y búsqueda de esta afectación. Entonces, de pronto, si yo le apliqué contraste al otro día, un ejemplo, si no tiene factores de riesgo, no debería porque yo estar midiendo la creatinina porque no es el primer marcador. ¿Sí? Hay otros de pronto más específicos como el N-gal y todo esto, pero esto lo dejamos más que todo para estudios clínicos. Entonces, ha habido a través del tiempo cambio en la terminología. Hablaba pues de una nefropatía inducida por contraste. Cuando yo hablo del término inducido, pues estoy haciendo énfasis a que hay una causalidad, ¿sí? Que si yo lo pongo, hago el desenlace que sería la lesión renal aguda, pero si lo quito, esto mejora, ¿sí? Sin embargo, esto no ha sido, digamos, del todo cierto, ha cambiado a través del tiempo y se trata de hablar un poco más de asociación. Por eso el título de la charla de hoy era la nefropatía asociada al contraste, ¿sí? Porque pues no podemos detectar una causalidad como tal en estas pacientes, en esta población. La lesión renal inducida por contraste la podemos encontrar en muchos estudios y pues se refiere a formas de lesión en las que puede demostrarse un vínculo entre el medio de contraste y la toxicidad renal. Y la lesión renal aguda post-contraste, que también se trata, es un término reciente, incluye todos los pacientes que presentan lesión renal aguda, pero acá digamos es poco específica de la enfermedad que estamos hablando hoy. Puede ser que se elevó la creatinina por múltiples causas y no necesariamente eh, que sea asociada al contraste. No sé si estamos teniendo problemas de sonido. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, súper bien. Listo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues esto, digamos, son datos un poco eh, recientes y posiblemente los estemos sobreestimando, pero se entiende que hay aproximadamente el 10% de todas las lesiones renales agudas en un paciente hospitalizado es por el contraste, que el riesgo de requerir diálisis es menos del 1%, un dato para llevar a casa, y que en caso de requerirla el 13% la requerirá crónicamente, posiblemente otros queden con algo residual de función renal. La posibilidad de que progrese a una enfermedad renal crónica es del 7 a 31% y tiene una incidencia que en pacientes con factores de riesgo normales que se llevan a cateterismo cardíaco es menor al 3%. Sin embargo, puede llegar hasta un 40% en pacientes con enfermedad renal crónica que son sometidos a cateterismo y cuando se realiza TAC puede llegar apenas al 2 al 12%. Esto lo traigo a colación, digamos, en estudios que se hicieron antiguamente con contrastes que no eran tan seguros, que eran una osmolaridad muy alta y que la mayoría de la evidencia está en el cateterismo cardíaco. Acá ya empezamos a ver de pronto de dónde sacan todos los estudios y es en esta población en donde pues para poder pintar o dibujar las coronarias tengo que inyectar un contraste y ver las obstrucciones a nivel de las arterias coronarias. Entonces digamos que es una población digamos muy vulnerable que es donde se ha basado la mayoría de la literatura para definir si esto es un mito o una realidad. Entonces, a nivel de incidencia, pues tenemos que en pacientes ambulatorios puede llegar al más o menos 11%, en pacientes, digamos, más de 55 años puede ser del 1.5, pero digamos que el factor de riesgo principal para desarrollar esto puede ser la enfermedad renal crónica. En cuanto a su fisiopatología, digamos que no se conoce del todo, pero se han hecho modelos que se han visto de pronto en animales, en ratas, cómo se comporta el contraste a nivel de todo el glomérulo. Entonces, digamos que en los vasos del glomérulo va a tener un efecto que va a dañar el endotelio, va a haber un estrés oxidativo, va a empezar a haber una deficiencia de óxido nítrico y eso va a causar una vasoconstricción
de la aferente y va a disminuir el flujo, por lo tanto se va a caer la tasa de filtración glomerular. En cuanto a la base recta o a la base ascendente, tenemos que también va a causar lo mismo, daño endotelial, estrés oxidativo, deficiencia de óxido nítrico, vasoconstricción. También va a haber aumento de la viscosidad, por lo tanto va a haber una resistencia y esto me va a causar disminución del flujo e hipoxia. A nivel ya de la asa gruesa tenemos prácticamente lo mismo y digamos que ya empieza a haber la orina un poco más concentrada, lo cual me va a aumentar la presión del parénquima, la resistencia tubular y la presión intratubular y todo esto, digamos, me va a hacer la lesión renal aguda como tal. Para tenerlo más claro, digamos que a manera práctica tenemos que va a haber un aumento de la adenosina endotelina, va a haber una disminución del óxido nítrico, que es el principal vasodilatador, por lo tanto predominará la vasoconstricción y eso me va a llevar a lesión renal aguda. Tenemos también una carga osmótica como tal hecha por el contraste, un efecto directo del contraste que me aumenta el consumo de oxígeno, la viscosidad sanguínea y causa lesión renal aguda, una toxicidad directa del contraste que causa lesión renal aguda y el aumento de los radicales libres y disminución de las enzimas antioxidantes que me causa lesión renal aguda. Entonces, ¿por qué les coloqué el título de que si realmente esto es un mito o una realidad, si está asociado o no? Es porque empezaron a salir estudios en donde empezaron a ver que los pacientes, estos son metaanálisis en donde cogieron una gran población, millones de pacientes, y miraron a ver si de verdad había haciéndole digamos, quitando los factores de confusión, lo que les explicaba a un paciente que llegue deshidratado al hospital y después requiera un contraste, pues posiblemente no es necesariamente el contraste el que empeoró la función renal, sino que posiblemente fue el estado de deshidratación el que pudo haber hecho la lesión renal aguda. Entonces, si quitamos todos los factores de confusión, vemos que a nivel general toca el 1, ¿sí? Entonces, digamos que no es significativa esta diferencia que sea asociado como tal al contraste. Tampoco lo mismo para pacientes que requirieron contraste y que terminaron en diálisis, digamos que la evidencia empezó a ser un poco débil o por lo menos no significativa, y la muerte tampoco hubo diferencias. Entonces acá es donde uno se preguntaba si realmente existe eso. Empezamos a tener de pronto un miedo excesivo por el contraste de que pueda causar lesión renal aguda, pero los metaanálisis de pronto nos están esclareciendo un poco más el panorama. Sobre el riesgo de enfermedad renal aguda y el contraste de admisión, este fue otro estudio donde querían ver por tasas de filtración glomerular si de pronto los pacientes que tenían menos tasa de filtración glomerular, menos de 15, 15 a 30, de 30 a 45, que digamos serían los enfermedad renal crónica ya moderada severa, esos pacientes, cuando uno los hace les hace, digamos, apareamiento por un propensity score, que es para lo que les explicaba, para quitar el sesgo de selección de la población, vemos que, digamos, ninguno de estos fue significativo, los que recibieron contraste versus no contraste. Entonces, lo mismo si usamos los criterios de Akin y Cadigo, no hubo una asociación independientemente por la tasa de filtración glomerular. Entonces, esto, digamos, nos cambia un panorama, ¿sí? Una enseñanza de pronto que hemos aprendido sobre el contraste, pero pues son metaanálisis, digamos, con una evidencia moderada, no excelente, porque pues cada criterio de estos estudios ha sido un poco variado, lo cual hace un poco heterogéneo. Pero entonces empieza a ver por el doctor Chertow hablar un poco del renalismo, ¿sí? Es como esa estigmatización al paciente con enfermedad renal crónica y que de pronto porque ya es enfermo renal crónico no les ofrecemos una oportunidad de pronto de esclarecer un diagnóstico en un dolor abdominal porque tiene enfermedad renal crónica, entonces no le hacemos el TAC contrastado, sino que posiblemente por no impactar, digamos, en empeorar esa función renal y el paciente posiblemente le estamos aumentando la mortalidad por evitar un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno. Entonces, digamos que este término desde hace varios años ha estado, digamos, muy creciente y deberíamos tenerlo en cuenta al momento de ofrecerle un tratamiento o negárselo a un paciente con enfermedad renal crónica o que vaya a ser cualquier paciente sometido a un contraste, evitar el renalismo. Entonces, en cuanto a la nefrotoxicidad por el contraste, digamos, a pesar de que usemos de baja osmolaridad, mira, este fue un estudio
en donde sí encontraron una asociación, sobre todo en los pacientes que tenían tasa de filtración glomerular menor a 30, ¿sí? Entonces, obviamente, esto es muy dinámico a medida que tengamos mejores estudios, se puedan comparar entre ellos mismos, podemos encontrar, digamos, evidencias, pero la evidencia, digamos, actual, posiblemente en tasas menores de 30, es un poco más divergente a la que hemos visto a lo largo de la charla. Los demás, digamos, estadios, posiblemente si no aumentó el riesgo, los intervalos de confianza, digamos que cruzaron el 1, el único que no fue en menores de 30 en los pacientes que recibieron contraste. Esto lo podemos ver acá graficado, acá tenemos el 1 como intervalo donde podemos ver si hay una asociación con el contraste y lesión renal aguda o nefropatía asociada al contraste, y vemos que sí, hay un OR de 2.96 veces más riesgo en los pacientes que recibieron contraste con una tasa menor del 30%. Entonces, esto ha sido, pues, como podemos ver, un poco controversial a lo largo del tiempo, sobre todo en que hay problemas metodológicos en estos estudios en cuanto a la selección de criterios de inclusión, escoger el paciente, sobre todo los pacientes que tienen tasas tan bajas de pronto son excluidos de los estudios, y cuando ajustamos por los propensity score, digamos, tratamos de disminuir un poco el riesgo de selección, el sesgo de selección, pero pues no puede ser del todo eliminado, y posiblemente en pacientes, lo que sí se sabe, la evidencia es más robusta, que en pacientes con tasa de filtración glomerular mayor a 45, digamos que el riesgo es casi nulo. Entre menores de 30, digamos que posiblemente sí ahí encontremos un paciente con alto riesgo de tener una nefropatía asociada al contraste, y en pacientes entre 30 y 45 posiblemente es un riesgo intermedio en donde debemos estar pendientes pronto de las comorbilidades, en donde por lo menos la diabetes mellitus sí le confiere un riesgo adicional de ese paciente de tener una nefropatía inducida al contraste. Entonces, digamos que cuando nos encontramos en urgencias y estamos ante un dolor abdominal agudo, que pues, como todos sabemos, es un síndrome caracterizado por la aparición repentina de un dolor abdominal intenso que requiere un tratamiento médico, muchas veces quirúrgico y es de emergencia. Digamos que si determinamos cuáles son las causas principales, posiblemente el 28% sea apendicitis aguda, el 9% una colecistitis aguda, el 4.1% obstrucción intestinal, y ya otras causas menos frecuentes y la diverticulitis aguda, ¿sí? De 1.5%. Entonces, aquí digamos es una gran población donde ellos quisieron determinar si debíamos contrarrestar en el servicio de urgencias el TAC contrastado en pacientes con enfermedad renal crónica que iban a un estudio tomográfico con el fin de buscar un diagnóstico o esclarecer el diagnóstico. Y ellos que encontraron que no había diferencias en pacientes para el desenlace de lesión renal aguda, muerte y requerir diálisis en los pacientes que iban a requerir un contraste, ¿sí? Entonces, digamos que hemos encontrado que la literatura ha sido controversial a lo largo del tiempo, porque no podemos separar de pronto la causa de qué llevó a elevar la creatinina. ¿Fue el contraste? ¿O fue la sepsis? ¿O fue un paciente que llegó con un infarto de miocardio? ¿Fueron unos medicamentos nefrotóxicos? ¿Le pusimos AINES, antibióticos, quimioterapia? El paciente hizo un paro cardiorrespiratorio, un trauma, deshidratación. Digamos que las causas que llevan a elevación de la creatinina pueden ser muchas, y muchas veces es difícil eh, esclarecer este diagnóstico o esta asociación. Entonces, mmm, digamos que se han podido sí identificar como tal con evidencia que hay factores de riesgo como la enfermedad renal crónica, pero sobre todo cuando es menos de 30, ¿sí? Esto le aumenta un 26% del riesgo, y diálisis y de requerir diálisis un 4.3%. En pacientes que tienen un infarto con elevación del segmento ST, que van de pronto para arteriografía, que tiene una tasa de filtración glomerular menor de 30, este aumenta a un 36.9%, y de requerir diálisis aumenta a un 7.2%. Los pacientes con cáncer, diabetes y edad mayor de 65 años, digamos que son factores de riesgos que sí se han podido identificar en esta población y que debemos tener presente en el momento de solicitar, que soliciten, digamos, un TAC contrastado. Posiblemente eso sí se beneficien de hacer una nefroprotección. Digamos que acá hay un factor que es el estado hemodinámico.
en pacientes, como les explicaba, que la mayoría de los estudios se han basado en arteriografías, cateterismos, que es donde más utilizan contraste. Digamos que se ha visto que la arteriografía urgente es, digamos, 8.2 veces más el riesgo versus la electiva, que puede llegar apenas a un 4.3%. ¿Esto cómo lo puedo explicar? Posiblemente que no se alcanzó a hacer una profilaxis adecuada, porque pues obviamente en un servicio de urgencias que llega un infartado o un síndrome coronario agudo, posiblemente toca correrle y no vamos a hacer una nefroprotección, o posiblemente el paciente ya vamos a ver, digamos, otras causas como son las hipotensiones en el periprocedimiento. El paciente, digamos, con un infarto, con un síndrome coronario agudo que llegue choqueado, posiblemente vamos a tener no necesariamente una asociación con el contraste que estoy aplicándole para ver las coronarias, sino que simplemente fue una hipotensión la que hizo la elevación de la creatinina y por eso voy a tener una, digamos, nefropatía asociada al contraste, no un falso positivo. ¿Sí? La hipovolemia verdadera o efectiva, tener un hematocrito bajo, paciente que tenga edema pulmonar, que requiere, digamos, en una cirugía un balón de contrapulsión aórtico, que tenga una FEBI menor del 40, digamos, son factores de riesgo per se de estas comorbilidades, más no necesariamente, digamos, del contraste. Entonces sí debo tener en cuenta todas estas variables al momento de escoger bien el paciente que requiere o no requiere nefroprotección. Entonces, respecto a la cantidad del contraste, digamos que no se ha identificado una dosis umbral, ¿sí? Pero sí se ha documentado que hay un mayor riesgo de nefropatía asociada al contraste cuando lo utilizo de forma arterial versus endovenosa. Esto posiblemente sea explicado por una exposición abrupta y repentina, una mayor concentración, y digamos que hay unos índices o unas herramientas para no tratar, o sea, lo que les explico, no se ha identificado el riesgo umbral, pero digamos que sí hay unas fórmulas por muchas sociedades en donde tratan de estandarizar y no pasarse de esto. Posiblemente utilicen el peso corporal por 5 y lo dividen sobre la creatinina sérica, y esa es la cantidad de contraste que pueden usar, o digamos la Sociedad Europea de Cardiología y la Asociación Europea de Cirugía Cardíaca y Torácica dicen que digamos no más de 4 cc por kilo, o en cualquier caso que sea inferior a 350 mililitros, o también puedo utilizar una relación entre la cantidad de contraste y la tasa de filtración glomerular que sea menor de 3.4, ¿sí? Esos, digamos, son unas fórmulas para saber qué tanto contraste yo puedo usar y saber de que el contraste arterial tiene un poco, se ha asociado con mayor nefropatía asociada al contraste. Sobre los IECAS y ARA2 en esta población, digamos que está el estudio CAPTAIN, que ellos querían ver si suspender los IECAS y ARA2 como prevención de la nefropatía inducida asociada al contraste. Ellos cogieron 208 pacientes que iban a ser sometidos a angiografía cardíaca y encontraron que, digamos, sí hubo diferencias, pero no fue significativa, ¿sí? Entonces, digamos que a pesar de que esto ha sido siempre muy debatido, sobre todo en los pacientes con lesión renal aguda, si suspender el IECA y el ARA2 por su plausibilidad biológica, digamos que sí es explicable fisiopatológicamente, pero en los estudios no se ha visto que la disminución o suspender el IECA y el ARA2 evite que el paciente vaya a presentar una nefropatía inducida por contraste. Entonces, de manera que esto posiblemente sea un mito y no una realidad. Sobre el tratamiento con metformina, se ha dicho que debe ser suspendido 48 horas antes y después de la exposición hasta que se descarte que el paciente presentó una nefrotoxicidad, pero pues digamos que las sociedades, tanto europeas de radiología, dicen que solamente se suspende si la tasa de filtración glomerular es menor de 60. La Asociación Canadiense de Radiólogos dice que suspender si es menor de 45, y la Sociedad de Nefrología y Radiología Japonesa, ellos dicen que recomiendan suspender antes de cualquier contraste yodado, excepto en casos que sea pues de emergencia, donde pues predomina la vida que el riñón en realidad. Entonces, digamos que acá hay un poco de falta de evidencia posiblemente para recomendar estas recomendaciones absolutas. Sin embargo, pues hay unas sociedades que sí lo recomiendan, sobre todo en pacientes con factores de riesgo con enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos factores de riesgo relacionados al paciente, enfermedad renal crónica existente, que tenga diabetes, que tenga una edad mayor de 65, que esté el paciente hipotenso, hipovolemia, hematocrito, hemopulmonar, todos los que ya vimos, eh, relacionados con el procedimiento como tal, que tenga una osmolaridad alta el contraste, que tenga una mayor dosis de lo
permitido o de lo recomendado y que la vía de administración de pronto sea arterial, ¿sí? Que toque repetir un procedimiento en menos de 48 horas. Procedimiento de urgencias versus selectivo, pues obviamente va a ganar el de un procedimiento electivo y evitar, digamos, medicamentos que pueden tener por sí efecto nefrotóxico, como lo son los AINES, los antibióticos, la quimioterapia, y lo que les explicaba, IECA y ARA2 y metformina de pronto ha sido un poco más controversial. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para calcular el riesgo? Este es el score de Meran. Este es un score que se realizó, como les decía, en pacientes que iban a ser sometidos a cateterismo cardíaco y querían ver qué riesgo tenían de presentar o requerir diálisis, ¿sí? O de presentar nefropatía asociada al contraste. Les dan una puntuación y si es menor de 5, el riesgo de hacer una nefropatía asociada al contraste es de 7.5 y de diálisis es de 0.04 y digamos así, pues a mayor puntaje va aumentando el riesgo de nefropatía asociada al contraste y el riesgo de requerir diálisis. Este es un score, lo que les explico, validado solamente para pacientes que van a ser sometidos a cateterismo, solamente que pues en la práctica diaria no contamos con otras herramientas que nos ayuden a clasificar o a prever qué paciente es el que va a desarrollar esta patología. Por lo tanto, digamos, lo hemos extrapolado eh, a otros escenarios. Sin embargo, como para tener un poco más objetivo el paciente que va a hacer lesión renal aguda asociada al contraste, pero pues digamos que necesitamos como siempre saber el volumen de cuánto volumen de contraste utilicé. Entonces, la vamos a clasificar en grado 0, 1 y 2 según el aumento de la creatinina y de la lesión renal aguda, pero pues en realidad esto no tiene ninguna practicidad o no me cambia la conducta, ¿sí? Entonces, en cuanto al tratamiento, digamos que en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en Roma en el 2016, ellos hicieron muchas revisiones sistemáticas y querían ver qué fue lo que ha cambiado a través del tiempo y pues posiblemente el pilar angular del tratamiento y de la prevención como tal es la hidratación con cristaloides, ¿sí? La hidratación antes, durante y después de la intervención coronaria percutánea disminuye el riesgo de nefropatía por contraste en un 48%. El riesgo se puede disminuir adicionalmente si utilizamos unas tecnologías como lo es el Renal Guard. Digamos que este es un sistema para controlar la cantidad de líquido que va a administrar, se le administró al paciente y la cantidad de líquido que el paciente elimina y así evitar, digamos, una sobrehidratación o una deshidratación en estos pacientes y así disminuir el riesgo de nefropatía asociada al contraste en un 53%. También está otras herramientas un poco más dispendiosas o de pronto que tocaría a la cabecera del paciente, como es medir la presión telediastólica del ventrículo izquierdo durante el cateterismo cardíaco, y esto ofrece una reducción del riesgo de nefropatía por contraste un 59%. Entonces, digamos que son herramientas que nos ayudan a disminuir el riesgo de presentar una nefropatía asociada al contraste y pues los cristales vienen siendo entonces una piedra angular. Antiguamente se consideraban otras herramientas como lo era el bicarbonato, la acetilcisteína, y este fue el estudio PRESERVE, donde ellos querían ver si el bicarbonato o la N-acetilcisteína podían prevenir la nefropatía por contraste. Esto fue una gran población, casi 5.000 pacientes que iban a una angiografía y pues los dividieron en grupos algunos fueron al bicarbonato, luego los cambiaron de solución salina a acetilcisteína y se encontró que no hubo diferencias en ninguno de los dos grupos. Entonces acá pues se encontró que el bicarbonato para prevención de nefropatía asociada al contraste ni la acetilcisteína servían. Entonces digamos que esto viene pasando a un mito como tratamiento. En prevención y tratamiento, pues hay unos estudios asociados a las estatinas que se les han otorgado unos efectos pleiotrópicos que van a atenuar el efecto tóxico como tal del medio del contraste al reducen la expresión de los receptores de la angiotensina y la endotelina, me van a aumentar la biodisponibilidad del óxido nítrico como veíamos en la fisiopatología que estaba disminuido y van a limitar la producción de radicales libres. Entonces, digamos que hay una plausibilidad por la cual podría explicarse este beneficio
Y se ha encontrado que la rosuvastatina en dosis altas de 40 o la torvastatina de 80 miligramos en pacientes que esto es en el contexto de pacientes que consultaron por un síndrome coronario agudo, ¿sí? Y se demostró que puede reducir significativamente la incidencia de nefropatía asociada al contraste. Entonces, esto digamos que tiene un poco de evidencia, pero solo en este escenario. Entonces, vamos a continuar de pronto con cómo expandir el volumen extracelular. Esto me va a ayudar a contrarrestar la vasoconstricción propia causada por el medio de contraste, como lo veíamos en los vasos aferentes del glomérulo. Me va a aumentar el flujo urinario, me va a acelerar el tránsito de este medio de contraste por el túbulo renal y evitar el daño como tal directo por el contraste en estas células renales, y va a tener un menor efecto citotóxico y disminución de radicales libres. Lo recomendado es solución salina de 1 a 1.5 cc kilo hora, por lo menos 6 a 12 horas antes del procedimiento como tal, y se debe mantener de 6 a 24 horas posterior. Obviamente, también debemos, en cuanto a la prevención, suspender todos los agentes nefrotóxicos antes y 48 horas después de toda la exposición de medio de contraste, como lo son AINES, quimioterapia, siempre y cuando se pueda, ¿no? Obviamente no es algo absoluto. Si vemos que el IECA y el ARA2 no lo requiere por su condición médica, una falla cardíaca, pues no le va a suspender el bloqueo neurohormonal para hacerle un TAC, sabiendo que, digamos, hay estudios que han demostrado que el IECA y el ARA2 no han impactado o aumentado el riesgo de nefropatía asociada al contraste. Entonces, siempre tener en cuenta el riesgo y el beneficio. También se han hecho estudios en ofrecerles hemodiálisis o hemofiltración previo a la administración de contraste en pacientes inclusive con enfermedad renal moderada, severa o con estadio 5, pero que tienen todavía diuresis, que están con diuresis, digamos, esto no se ha demostrado que tenga ningún impacto comparado con la terapia médica convencional. No ofrece un beneficio adicional ofrecer hemodiálisis o hemofiltración antes de administrar el contraste, otro mito más. Entonces, a manera de resumir los mitos y las realidades, tenemos que un mito, el uso de la N-acetilcisteína como un mecanismo para hacer una nefroprotección. El bicarbonato tampoco es un mito. Retirar el IECA y el ARA2 ya vimos con evidencia científica de que no se recomienda de manera rutinaria. La hemodiálisis profiláctica tampoco, falló al demostrar esto. La hidratación oral, no lo mencioné a lo largo de la charla, pero tampoco se ha visto en estudios que sirva como mecanismo de prevenir una nefropatía asociada al contraste. Tenemos una incidencia muy alta, esto es un mito, yo creo que esta incidencia es mucho menor de la reportada, sobre todo por la, digamos, tecnología o los avances en la seguridad de estos contrastes de tercera generación, que son más parecidos a la osmolaridad plasmática. La nefroprotección en paciente sano que es llevado a un contraste endovenoso, toca hacerla, eso es un mito, digamos que ese paciente no requiere una nefroprotección, si alguno, por lo menos yo no tengo ninguna comorbilidad, joven, siempre existencia de enfermedad renal crónica, entonces me van a hacer un TAC abdominal, no necesito necesariamente una nefroprotección para evitar el riesgo, porque el riesgo acá en esta población es nulo. Una realidad, si hay pacientes de alto riesgo, sobre todo pacientes que tienen enfermedad renal crónica, con tasas menores de 30, que tengan diabetes, que tengan falla cardíaca, que estén con uso de agentes nefrotóxicos, que requiera por su complejidad uso de grandes cantidades de contraste, pues estos pacientes posiblemente sí tengan un factor de riesgo asociado para producir nefropatía asociada al contraste. La piedra angular, perdón, son los cristaloides. Las altas dosis de estatina se han recomendado en síndrome coronario agudo en una población muy específica. Sin embargo, pues no es que lo utilice de manera fuera de este contexto. Sin embargo, pues muchos pacientes tienen las estatinas, no se las vamos a suspender, a pesar de que ah, se demostró, digamos, un efecto protector en esta población, no es de manera rutinaria. Y el contraste intraarterial y riesgo versus endovenoso, pues sí es mayor, sí. Saber de que si voy a utilizar en este paciente un contraste arterial, posiblemente sí requiera una nefroprotección, y sobre todo si es altas cantidades de contraste.
la lesión renal aguda asociada a procedimientos. Esto lo puse porque cada vez se habla más de que no es el contraste el malo, sino es el procedimiento. Lo que les explicaba, un paciente que llegue con un infarto, que va a ser sometido a un cateterismo, que requiere grandes cantidades, posiblemente no es el contraste el que me está causando el problema de la lesión renal aguda, sino que es los cambios hemodinámicos que se presentan durante el cateterismo, ¿sí? Se choqueó, presentó hipovolemia, requirió un balón de contrapulsión aórtico. Todas estas, digamos, variables hemodinámicas son las que en realidad me van a aumentar el riesgo de presentar una lesión renal aguda y no necesariamente es el contraste. Y digamos que lo más importante es decirle no al renalismo, no evitar, digamos, negarle un estudio diagnóstico o un procedimiento a un paciente con enfermedad renal crónica que requiere posiblemente para esclarecer un diagnóstico que por el riesgo de que llegue a requerir diálisis o hacer una lesión renal aguda asociada al contraste, digamos que la mortalidad está más dicha por evitar ese examen que posiblemente por el contraste. Entonces, digamos que es más beneficioso para el paciente que le hagan el estudio y, y no, digamos, perder la oportunidad de un diagnóstico en estos pacientes. A manera de conclusiones, saber de que la nefropatía asociada al contraste tiene una incidencia sobreestimada por múltiples sesgos y factores de confusión y cada vez los contrastes son más seguros. Identificar los pacientes con alto riesgo, hacer una corrección de la inestabilidad hemodinámica perioperatoria y la suspensión de fármacos nefrotóxicos para la prevención y reducir el riesgo de nefropatía asociada al contraste, y para la prevención, expandir el volumen extracelular con cristaloides y el uso de menor volumen de contraste posiblemente sean las recomendaciones y mensajes para llevar a la casa después de esta charla. Entonces, pues eso era lo que traía para el día de hoy. No sé si tengan alguna duda o algo. Muchas gracias, doctor. En el chat hay una pregunta y dice, ¿qué opina sobre usar la escala de Milgram en pacientes que no van a ser llevados a una arteriografía coronaria? Pues como les explicaba, digamos que el estudio en donde está validado es en el paciente que va a ser llevado a una arteriografía coronaria. Sin embargo, es la única forma que tenemos de pronto a veces de decirle al paciente, porque los pacientes piden cuál es mi riesgo de que si me ponen el contraste requiera diálisis. A pesar de que es otra población que no se incluyó en esos estudios, es la única forma de decirle, vea, el riesgo de requerir diálisis es del 1%, ¿sí? El riesgo de hacer una lesión asociada al contraste es del 4%, ¿sí? Entonces, digamos que es la única herramienta que tenemos, objetivizable, con un score que nos ha, digamos, en ese escenario del síndrome coronario agudo, dar una respuesta y es la realidad. No tenemos más herramientas, no conozco algún otro score que me prevea, digamos, quién me va a requerir diálisis o que vaya a hacer una lesión renal aguda, no se conoce en la actualidad. Entonces, digamos que es la única herramienta y se podría usar como para ese escenario, objetivizar para el paciente que tiene una duda y garantizarle, pues posiblemente que se haga el procedimiento riesgo-beneficio. Hola Néstor, buenas noches. ¿Cómo estás? Hablas con Jonathan. Néstor, una duda. Bueno, ahora que respondías la escala de Merán, me surge la duda nosotros la calculamos, pero eso nos dice el riesgo, pero cambiamos la conducta con la escala, definitivamente frenamos al paciente que me dé más de 12 o más de 4, más de 6%, o para qué la calculo en general, aparte de saber la probabilidad. Digamos que se calcula con ese fin, de tener un dato objetivo de cuál es el riesgo por el cual, digamos, si utilizo cierta cantidad de contraste con estas comorbilidades, me da un riesgo de tanto de requerir diálisis y de nefropatía asociada al contraste. ¿Qué otras, digamos, utilidades tendría hacer este cálculo? Digamos que me cambie la conducta no, le dio más de 5% de requerir diálisis, posiblemente no, ¿sí? Eso es algo muy del paciente, médico-paciente,
en donde depende de sus comorbilidades, su pronóstico, en donde yo sé que, digamos, un paciente con un pronóstico, un cáncer metastásico que tiene una mortalidad de 3 meses, posiblemente por su cáncer tan avanzado, está dada más la mortalidad por el cáncer que por el estudio, digamos, radiológico que requiere el contraste. Entonces, digamos que más que todo es escoger bien, es tratar de objetivizar. Obviamente, muchas veces, o yo lo he hecho en mi práctica, les hago firmar un consentimiento, ¿sí? Donde pues igual se le va a hacer la nefroprotección, no garantizamos de que no requiera de diálisis o que no me vaya a lesionar el riñón el contraste, pero digamos que es escoger muy bien el paciente y que quede muy bien consensuado esa decisión conjunta, ¿sí? Es una decisión más que todo conjunta, no va a haber un score que te diga más de 5 no lo haga, porque pues si el paciente es consciente de su condición y de su riesgo, no todo el mundo lo va a hacer. O sea, que sea el 3% no quiere decir que él vaya a estar en ese 3%. Puede que la mayoría de las veces le va a ir normal. Sobre todo tener en cuenta es eso, como el pronóstico y la decisión también del paciente. Perfecto, gracias. Y otra pregunta así adicional, pusiste como las recomendaciones de hacer nefroprotección, como por ejemplo las tasas menores de 30, pacientes diabéticos con falla cardíaca. Principalmente tengo la duda es con el paciente diabético, digamos, sin alteraciones de base sin enfermedad renal crónica, o sea, el paciente es diabético y se le va a hacer un ataque con contraste por otras causas. Sí, en este paciente yo debería solo por su condición de diabetes darle la nefroprotección. Y la segunda sería en el paciente con falla cardíaca, cómo tratar de compensar ese riesgo-beneficio de que yo le voy a dar su nefroprotección, pero con el riesgo de que ese paciente empeore sus síntomas congestivos. De acuerdo. Digamos que voy a contestar primero la de la falla cardíaca, que es un poco más fácil. Digamos que la de la falla cardíaca hay herramientas como es el RenalWare, que es lo que les explicaba, hay cada vez más sistemas que nos permiten tener más control sobre la cantidad de líquido aplicado al paciente sin llevarlo a un edema pulmonar y la cantidad de líquido eliminado. También digamos que tienes que ponerme el contexto de si es urgente, emergente ese estudio o tengo tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que eso también es importante saberlo porque si es un cateterismo, un paciente que tenga falla cardíaca, pero está con un síndrome con el agudo, con elevación del ST, digamos que predomina riesgo-beneficio y lo que les decía, no caer en el renalismo por, digamos, evitar este beneficio o un procedimiento del cual se beneficie el paciente y mejore su morbimortalidad, ¿sí? Respecto a lo de la nefropatía, digamos que el paciente tiene que también, lo que te explicaba, muy selectivo. Ese estudio, digamos, paciente diabético sin deterioro de su función renal, es un paciente ambulatorio, posiblemente no requiera, ¿sí? Es algo más en el paciente que está intrahospitalario, donde hay otras variables de que si cogemos esa población, si está hospitalizado es porque tiene o una infección o porque está deshidratado o porque está con un trastorno hidroelectrolítico. O sea, hay otras causas o noxas que explican más el deterioro que se lesiona el riñón por esos factores que por el contraste como tal. Entonces, digamos que posiblemente controlar todos estos factores, disminuir los medicamentos nefrotóxicos, más que requiera como tal una nefroprotección por teniendo una tasa de filtración glomerular de 70, 90, digamos que no, pero sí, digamos, disminuir con las otras medidas el riesgo de presentar una lesión renal aguda y no necesariamente por el contraste. Muchas gracias. Ay, Néstor, hay un punto de corte de creatinina para que yo decir mejor a este paciente, si no está en peligro su vida, no le hago no le hago esta imagen con contraste en el contexto no emergente. No, de hecho, definitivamente hay pacientes que están en diálisis y digamos que digamos, ha pasado interconsultas de paciente para nefroprotección y paciente está en diálisis. Entonces, digamos que no es tanto la creatinina, sino, o también el paciente de pronto tener más cuidado en el paciente que tiene de pronto tasas de estadio 4 o 5 y que tiene todavía un poco de diuresis
digamos, en ese paciente sí aplicarle toda la nefroprotección y todo lo que hemos hablado de prevención, pero igual lo que les digo, o sea, nunca vas a encontrar un estudio, o por lo menos no lo he encontrado, donde me cambie una creatinina mayor a 4, evite el estudio siempre y cuando riesgo-beneficio. Volvemos a lo mismo, el paciente se beneficia de un cateterismo donde la mortalidad, si yo no se lo hago, es mayor versus si llega a requerir diálisis, pues, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Pues lo podemos ofrecer en el momento una terapia de reemplazo renal, pero digamos, siempre tener en cuenta el nuevo término que se está tratando desde el 2004 más o menos, que es el renalismo, evitar el renalismo, obviamente tener todas las medidas y identificar al paciente con alto riesgo, más que todo para poderle ofrecer la nefroprotección al que sí lo requiere y ofrecerle la oportunidad diagnóstica con el estudio del contraste. Hola Néstor, buenas noches. Hola Jonathan. Bueno, yo quiero intervenir primero, felicitar a Néstor, una charla muy cómoda, muy sencilla. Cuando uno busca pues hacer esta charla no es tan fácil. Esta es tan difícil de hacer que hay gente que tiene el meme este que dice que dejen que los niños crean en Papá Noel, que ustedes creen en la nefropatía por contraste, ¿no? Para que se den cuenta de la magnitud. O sea, no sabemos si existe o no, tener presente varias cosas y varios comentarios ahí. La primera, la nefropatía por contraste es un diagnóstico de descarte, no se le olvida a todo el mundo. Tiene que ser de descarte, ¿sí? Al igual que hacemos en la PTI y todo eso, tenemos que estudiar muchas causas, muchas etiologías, una muy buena historia clínica y saber que no encontramos ninguna otra noxa renolesiva y que lo único fue el contraste, y ahí sí decimos que consideramos la posibilidad de nefropatía por contraste, ¿listo? Ahora, lo segundo, digamos que ahí más se lo iba poniendo, existen unas recomendaciones de la guía CADIGO y la Cleveland Clinic, pero son simplemente recomendaciones, y a lo que decía Jonathan, que le dicen a usted la pauta de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, no a la creatinina, usted cuándo hacer nefroprotección y cuándo quitar fármacos nefrotóxicos. Básicamente lo divide por encima de 45 y por debajo de 30. Entonces, por encima de 45 o 50, simplemente hidrate si acaso, si quiere, o sea, que esté hidratado el paciente y ya no haga nada. Entre 45 o 30 y 45 le dicen que inclusive pongan acetilcisteína, que disminuya la dosis de contraste, que hidrate bien al paciente, que le quite los nefrotóxicos, con todas estas cosas que sabemos que no funcionan, que lo único que funciona es la hidratación endovenosa, y por debajo de 30, esta guía falta por actualizarse, pero le dice que la haga de todo. Y ellos dan la opción, que es un paciente que no ha tolerado sobrecarga, utiliza su solución bicarbonatada, pero ya sabemos que esto no, pues no, a la luz de la evidencia no sirve, solamente la hidratación. ¿Listo? Entonces, si quieren tener un punto de corte, háganlo con la tasa de filtración de 30. Menos de 30, consideren. Si el paciente está inestable o su vida depende de un TAC, no les tiene por qué importar la falla renal. Tienen que hacer es salvar al paciente y luego sí piensen en la falla renal. O háganle una angioresonancia. Siempre tenemos angioresonancia. La angioresonancia no tiene este problema que tiene el contraste yodado y nos puede beneficiar con el paciente. ¿Listo? Lo otro es que existen otro tipo de contrastes, digamos una pregunta ahí para el público. Tenemos el contraste de gadolíneo, que es el contraste de la resonancia, y tenemos el contraste de la arteriografía de los vasos de la retina, la 5-fluoresceína. Estos contrastes también hacen nefrotoxicidad. ¿Estos contrastes tienen alguna contraindicación? No sé si alguien del auditorio pues quiera participar, quiera decir, porque el yodo no es el único contraste que tenemos. Tenemos el gadolíneo y tenemos la 5-fluoresceína. Y en la vida ordinaria se van a ver enfrentados a eso. Pacientes que cancelan procedimientos de arteriografía de vasos de retina o de resonancia de piso pélvico o de cerebro con contraste porque tienen creatinina alterada. ¿Hay alguien nos puede decir algo? Yo puedo decir del contraste de resonancia, en general no se usa en pacientes renales, aunque en una publicación de enero del 2021 en Radiology dicen que si uno usa contrastes de un tipo que se llaman macrocíclicos, son más seguros que los lineares, pero digamos que en general la enfermedad que causa el gadolíneo se llama nefropatía sistémica progresiva, y en esa es una enfermedad que es muy difícil de tratar y uno tiene que ser, o sea, yo me entrené en una época en que si el paciente no le dábamos yodo, le dábamos gadolínio, y eso ha cambiado radicalmente, a pesar de esta nueva recomendación que es de enero, se trata de no dar gadolínio a los pacientes renales.
es una enfermedad irreversible. El paciente que le da esta enfermedad es irreversible y es en pacientes con función renal severamente afectada. No estoy muy segura del nivel de filtración glomerular, pero yo creo que es por debajo de 30 que uno no da gadolinio nunca. Y hay que ser, es peor que el yodo, porque el yodo se puede quitar por diálisis, el gadolinio no se puede, una vez uno lo inyecta, el paciente se queda con el gadolinio. Entonces, totalmente de acuerdo. Perfecto, ese es el comentario. Entonces, recuerden, la enfermedad que produce es una fibrosis sistémica, es una fibrosis sistémica nefrogénica. ¿Qué pasa? El paciente empieza a hacer como una esclerosis sistémica, empieza a hacer fibrosis de las palmas, de las manos, de las rodillas, de los brazos y el retroperitoneo. Y esto puede tener no solamente el compromiso obstructivo porque se lleva los ureteres, todo esto, sino porque también te puede tener compromiso cardíaco y pulmonar. Entonces es una enfermedad gravísimo, gravísimo porque no hay cómo tratarlas, ¿sí? Y ahí va, que a veces la gente piensa que si no le puede poner contraste, yo le pone contraste de resonancia, no. Los contrastes de resonancia se vienen en gadolinios de primera, segunda, tercera fase o tercera generación. Los de tercera generación en el mundo no se ha reportado en un solo caso. Entonces, si en nuestro centro de práctica tenemos de tercera generación, se puede hacer, pero pues eso no se consigue. Usualmente tenemos gabapentotate, que es de primera generación, es no lineal, o sea, tiene menos riesgo que los lineares, perdón, es lineal, tiene menos riesgo que los no lineares, pero aún tiene riesgo. Entonces, no aquí, simplemente no digan, no le puedo poner contraste, yo le pongo gadolinio o no. Tienen que preguntar qué tipo de gadolinio tienen sustitución. Si es de tercera generación o tercera fase, lo pueden poner sin problema. Pero si es de primera o segunda generación, tengan cuidado porque hace una fibrosis sistémica nefrogénica. La recomendación es pacientes con tasa menor de 30, pero más en pacientes que tengan terapia de reemplazo renal, más si es una diálisis peritoneal, tienen mucho más riesgo y más si son fallas profundas, estadios 5 o 4 de más de 3 o 4 años. Una cosa importante es que los contrastes de gadolinio se han evolucionado y ahorita tienen un poco volumen de distribución y su unión a las proteínas permite que hoy en día sean hasta un 60% dializados los nuevos. Entonces es una opción. Pero si es gadolinio del viejo, el gadopentotate, tengan cuidado con la fibrosis sistémica nefrogénica. La gente a veces se le olvida que esa enfermedad existe. Y con la 5-fluoresceína, que es la de la retina, no pasa absolutamente nada. Pueden estar tranquilos, pueden tener diálisis, pueden estar con tasas de filtración de 10, no es una contraindicación para realizarla. ¿Listo? Y simplemente recordarles que el riñón, así como cuando los pacientes tienen un infarto y luego los mandamos a cita ambulatoria con el cardiólogo, deberíamos hacer lo mismo con el riñón. El riñón es un órgano importantísimo que lo subvaloramos, ¿sí? Cada vez que alguien tenga una lesión renal aguda, deberíamos darle cita de control con el internista, con el nefrólogo, hacerle un control, un seguimiento, porque debemos procurar, ya sea una nefropatía por contraste, o sea, por cualquier otra causa, debemos procurar que ese paciente recupere la mayor cantidad de función del riñón posible. Entonces, el llamado es a que como hacemos con los infartos con los cardiólogos, hagamos con el riñón, con la falla renal aguda, con los nefrólogos, lo que hacemos en cardiología. Digamos que eran como esas cositas para hablar. Felicitar nuevamente a Néstor, chévere el espacio, y promover todos estos espacios de academia con temas así que son esos temas que generan debate realmente y que nos sacan de la comodidad porque estamos acostumbrados a hacer lo que aprendemos por tradición oral. Entonces, felicitaciones, Néstor, muy buena charla. Muchas gracias, gracias a todos. No sé si hayan más preguntas en el público. Hola, doctor Edgar. Una preguntita, doctor Edgar, ¿usted qué opina del planteamiento que hacen algunas clínicas de aplicar el contraste, ¿cierto? Hasta 30, tasa de filtración de 30 mililitros minuto y solo tener en cuenta cuando tiene factores de riesgo, ¿sí? O sea, entre 30 y 45 los pacientes que tienen factores de riesgo, lo que supongo que Néstor mencionó, diabetes o que el paciente esté críticamente enfermo o que ya venga utilizando medicamentos nefrotóxicos. O sea,
45 no, sino más bien 30 y más bien tener en cuenta entre 30 y 45 los factores de riesgo. No sé ese planteamiento, ¿qué opinan? Sí, no, digamos que lo importante es la estabilidad del paciente. Cada vez es más infrecuente querer en la nefropatía por contraste, porque cada vez que tenemos más tecnologías, más biomarcadores de daño renal, más acceso a biopsia renal, nos damos cuenta que usualmente el fallo, pues la falla renal no fue por el contraste, sino fue por otra cosa. Totalmente en tratar de llevar al paciente en las mejores condiciones posibles, pero si está entre 30 y 45, no le vería ninguna contraindicación para usar el contraste yodado, ninguna. Si el paciente se beneficia del estudio y está en buenas condiciones, no le vería ninguna contraindicación para hacerlo. Es más, apoyaría que se hiciera el TAC con contraste. Y si tenemos algunas instituciones que de pronto son gracias a eso, la invitación es a que se sienten, dialoguen, comenten pues la evidencia y traten de llegar a un mutuo acuerdo. Pero por encima de 30 no le vería ninguna indicación a un paciente estable, pues no le vería ninguna indicación para no hacerle un TAC con contraste. O sea, ese podría ser el mensaje y no, o sea, bajar un poquito el punto de corte a 30 y no a 45, podría ser, si el paciente no tiene ningún factor de riesgo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Gracias, doctor Héctor. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Entonces yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias por el acompañamiento y feliz noche. Listo, muchas gracias a todos los doctores, a ti, a doctor Néstor, por esta gran charla. De parte de mí, muchísimas gracias a todos por su asistencia y esperamos verlos el próximo viernes en nuestra próxima charla con el doctor Andrés Vargas, residente de primer año de Medicina Interna de la UNAM.